Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, en este video vamos a hacer una reflexiones con respecto al 11 de septiembre de 1973, ya que estamos en un nuevo aniversario de esa fecha, una fecha que, se quiera o no, es importante para la historia de Chile y sobre todo porque a partir de esa fecha nacen diversos elementos y procesos y diversas cosas en nuestra sociedad que están muy presentes en la actualidad. Estas son reflexiones personales, pueden que sean cosas nuevas o no tan nuevas, pero es algo que se quiere compartir para que en este día haya algo de reflexión, algo que pensar, algo que decir. Eso que más que nada, se podrán aceptar críticas, se podrán aceptar que haya gente que esté en desacuerdo. Yo no pretendo que todos estén de acuerdo con lo que diga o con lo que se vaya a decir acá. Pero está de más decir que si, por ejemplo, en la caja de comentarios de este video veo muchos insultos personales, garabatos, chuchadas si quieren, van a ser borrados. Y si ya la tónica de todos los comentarios es la misma, voy a tener que sacar los comentarios, deshabilitar los comentarios para que se siga escribiendo. Porque ya una cosa es que te digan, mira, ¿sabes qué? No me parece, por tal y tal razón, no encuentro que estés bien, no sé. Una cosa es eso y otra cosa es que te digan, puta weón, es que... por eso simplemente lo digo. Ok, dicho esto, vamos a empezar con estas reflexiones. Ah, y por cierto, en el mejor de los casos, si a ti no te gusta lo que... o te patea lo que estoy diciendo, mira, paras el video y buscas otro en el buscador o en las sugerencias de ahí, o incluso haz X arriba si te cuesta más manejarte con YouTube y con internet, en fin. Eso en el mejor de los casos, ya. Ahora sí, empezamos y estas son las cosas que voy a compartir con ustedes. Tengo como un apoyo, en este caso. Bueno, primero que todo se dice que en esta fecha, bueno, debo partir diciendo que yo tengo 27 años de edad. Para el plebiscito del 88, del sí y el no famoso, yo tenía como 10 meses de edad. Mis primeros recuerdos políticos son de esa campaña que hubo presidencial entre Ricardo Lagos y Joaquín Lavín el año 99, donde por primera vez hubo segunda vuelta en una elección presidencial. Son recuerdos muy vagos y yo diría que ya de forma más clara o más clara, ya claro, podría ser la primera administración de la presidenta Bachelet. Yo digo esto ¿por qué? Porque, claro, yo soy de esa generación que no vivió ni el gobierno de la Unidad Popular, ni el golpe de Estado, ni la dictadura, ni la transición, de forma consciente. Y nos falta que a gente como nosotros, gente mayor, diga, pero es que ¿qué van a saber ustedes si ustedes no lo vivieron, si ustedes no estuvieron ahí, nosotros vivimos todo esto y la cuestión y bla, bla, bla? En fin, mira, está bien. Y sobre todo lo dicen porque nosotros no podríamos como opinar sobre lo que pasó en ese entonces. Como que nosotros porque no vivimos, no nacimos en esa época, no podemos hablar del tema. Y bueno, si uno pudiese hablar de las cosas que pasaron mientras uno nació, uno vivió de forma consciente, en realidad nadie podría hablar de cosas que pasaron en el siglo XIX. Nadie podría hablar de lo que fue la independencia de Chile, de lo que hizo Carrera, de lo que hizo Higgins, porque nadie de los que vivió en esa época está vivo. Además, claro, hay gente que tiene la experiencia de vida, tendrá los sentimientos, tendrá una visión de lo que pasó, o sea, su propia visión de lo que pasó, de los acontecimientos que pasaron en el país. Pero la gente como yo, que se dedica a la historia, sea porque es licenciado, tiene máster, doctorado, magíster, o sea profesor, es una persona que tiene una visión de los sucesos que han pasado porque ha estudiado muchos testimonios, más de una sola persona. Nosotros podemos conocer mucho más de lo que esa persona que vivió
puede saber porque nosotros podemos recolectar muchos testimonios de muchas personas así. Claro, nunca vamos a saber lo que se siente vivir eso, pero de saber más vamos a saber más. Porque, por ejemplo, alguien que estudie el tema puede saber, tener la perspectiva de una persona que fue torturada, de una persona que torturó, de un militar, de un civil, de alguien que siempre estuvo de acuerdo pero no hizo nada, de alguien que estuvo en contra pero no hizo nada, de algún extremista, de alguien que era político, del antiguo régimen, en fin. Y se puede tener una visión más amplia de los sucesos. Eso yo lo digo porque hasta el día de hoy es increíble que haya gente que dice, porque tú eres joven, tú no sabes nada. Es como ni siquiera alguien que no tiene argumentos o alguien que no le gusta debatir porque es intolerante o porque le carga que le digan cosas en contra, te sale con ese tipo de cositas como para apartarte. ¿Sí? Y esto yo lo aclaro siempre para la gente más mayor. Tienen que pensar que cada vez estamos más lejos de las nuevas de todo lo que fue el golpe de Estado del 11 de septiembre. Cada vez nace gente cuya fecha de nacimiento está mucho más alejada de lo que fue esa fecha. Y ya mi generación y a las que van a venir después, esa fecha ya no les va a importar para nada, porque cada vez está más alejada de su vida, de su biografía, de su propia realidad, de lo que ellos van a vivir. Y eso es un proceso natural. Lo único que se van a quedar aquí como recordando esta fecha con dolor, qué sé yo, con satisfacción y esto, es la gente que lo vivió. Y hasta que esa gente que, por ejemplo, reclama porque tiene parientes que no han aparecido, o esa gente que vanagloria la acción de los militares, hasta que esa gente no muera, hasta que el último de esas personas no fallezca, esta fecha va a dejar de ser recordada como algo tan relevante. Claro, los que vienen después, podemos saber, podemos conocer la historia y todo, pero ahí sí que no vamos a tener la experiencia de vida y ahí sí que no vamos a saber lo que se sintió, lo que nos dolió y todo. Igual uno puede leer cosas, le pueden chocar, le pueden emocionar, le pueden doler, pero no va a ser lo mismo. No es lo mismo que te lo cuenten a vivirlo. Ahí sí que la gente que lo vivió tiene un punto a favor de nosotros. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Vamos a pasar a otro punto que, como otra reflexión, se va a pasar a ese típico nombramiento del gobierno que hubo después, el gobierno de primero de la honorable junta, como le quisieran poner, y que después se terminó convirtiendo en la presidencia de Augusto Pinochet. Y aquí viene lo típico. Los simpatizantes le llamaban gobierno militar y los opositores le llamaban dictadura. Y yo digo que no es ni gobierno militar ni dictadura. La cuestión fue una tiranía. ¿Saben por qué? Porque verán, si nosotros nos remontamos como al origen de lo que es una dictadura y al origen de lo que es una tiranía, lo van a entender. ¿De dónde viene la dictadura? De Roma, de los tiempos de la República de Roma. Existían una serie de magistrados, partiendo por el Senado, la Asamblea Curiada, la Asamblea Centuriada, en fin, el Tribuno de la Plebe que se inventó después, y existía una magistratura especial que se llamaba dictadura, y quien ostentaba ese magistrado se llamaba dictador. El dictador se daba en casos de que hubiese un vacío de poder dentro de la estructura política de Roma, que era un personaje que tenía todos los poderes reunidos en su persona, con un límite de tiempo bien acotado, que era algo así como 6 meses. ¿Ya? Y eso era algo especial, era algo así como un gobierno interino, provisional, que se había generado para tratar de volver al orden.
no volver a una estructura política nueva, sino para recuperar la que ya existía. Porque eso era la dictadura. ¿Entienden? Eso es. Ahora, la tiranía. ¿Por qué digo yo que es una tiranía? Bueno, porque, mira, la tiranía viene, o el primer ejemplo de tiranía que viene en la historia, viene de la antigua Grecia, antes de la dictadura. Que primero hubo una aristocracia, después hubo una plutocracia, no, primero hubo una monarquía, aristocracia, plutocracia. Y de ahí vino una tiranía y después vino la democracia. Estoy hablando de Atenas principalmente. Ya. La tiranía fue la de Pisístratos y después de sus hijos. Pisístrato fue un tirano. ¿Por qué? Porque para tomarse el poder derrocó la plutocracia que había, hizo un golpe de estado, sacó a todos los que estaban gobernando y se instaló él en el poder. Es decir, el tirano es quien se toma el poder a través de las armas, ¿ah? Y que tiene que ser un militar. O sea, suele ser un militar. Ya. Después de esta explicación, ¿les queda más claro por qué creo que lo que hubo a partir del 11 de septiembre es una tiranía? ¿Les queda más claro? Ahora uno se puede preguntar por qué, por ejemplo, se dice que es una dictadura o es un dictador, Pinochet. Bueno, eso es porque estos conceptos, tiranía, dictadura, yo creo que se tiene que ver con cierta distorsión que hubo de estos conceptos en tiempos modernos del siglo XVIII, XIX en adelante, o ni siquiera, a veces por simple ignorancia. Eso no lo tengo muy claro, pero sé que tiene que ver con cierta distorsión de estos conceptos clásicos que hubo en tiempos modernos. Y aparte que es divertido porque de repente hablan de gobierno militar y hablan de dictadura como que fueran dos cosas distintas. ¿Ustedes nos han puesto a pensar que ambas pueden terminar siendo lo mismo? Podemos hablar incluso de una dictadura militar. Sí, pues. Porque, por ejemplo, gobierno militar puede ser dentro de una dictadura, puede ser dentro de una monarquía, puede ser dentro de un parlamentarismo, puede ser dentro de una democracia incluso. El día de hoy dirían, un gobierno militar en democracia, pero ¿cómo? Muy fácil, ¿qué pasa si un militar o ex militar se presenta como candidato a la presidencia de Chile, y gana, y es electo presidente? Y en el cargo pone militares. Ministro de Defensa, militar. Ministro del Interior, militar. Ministro... ¿Qué sería eso? Un gobierno militar. Y él no se tomó el poder por las armas, no bombardeó de nuevo la moneda, ¿no? Él se presentó a la elección y salió electo. Es algo así como lo de Chávez, pero acá en Chile. ¿Ah? Un militar que se toma el poder. En una monarquía, por ejemplo, el monarca es el jefe de Estado y ese miembro del ejército, generalmente un general, valga la redundancia, puede ser el jefe de gobierno, nombrado por el rey, puede haber ganado unas elecciones, porque las elecciones siempre son para elegir jefe de gobierno, como lo que pasa en Europa. ¿Ven? Entonces, por eso le digo, entonces también se puede dar que, como lo que hubo a partir del 11 de septiembre fue una tiranía, en la tiranía se instauró un un gobierno militar. ¿Ya? Porque también puede ser un gobierno civil. Los militares las fuerzas armadas, mejor dicho, pueden haber bombardeado la moneda, pueden haber derrocado al gobierno de la Unidad Popular, Constitucional, todo lo que quieran, y pueden haber puesto a alguien, por decir algo, pueden haber puesto a alguien de la democracia cristiana como presidente. Y ese presidente fue designado por los militares lo pusieron ahí. También se puede haber dado eso. Entonces, no quita que hablemos de gobierno militar y dictadura como dos cosas aparte. No, pueden ir juntas, no necesariamente van separadas. ¿Se entiende? Dicho esto, pasamos a la reflexión, yo creo que más podría tocar las sensibilidades de muchas personas, porque tiene que ver con las víctimas de la tortura, de la represión, víctimas, porque yo creo que después de 42 años es inevitable decir que no hubo torturados ni víctimas de tortura y de otros males horribles,
propios de tiempos como de la Inquisición, de la Edad Medieval, de la Edad Moderna, en fin, hubo. O tiempos como de... Algunos incluso lo comparan con el genocidio o el holocausto que hubo en por los alemanes nazis, en fin. Es imposible. Pero esa no es la reflexión. La reflexión es que, bueno, mire, dentro de las víctimas hubo un grupito de esa gente, gente que estaba en los movimientos revolucionarios, los que podrían llamar terroristas incluso, el MIR, después el Frente, en fin. Hubo periodistas, hubo políticos de la época, antes del golpe de Estado. Y que, bueno, ellos, yo creo, así a título personal, que tenían conciencia de lo que les iba a pasar. Es decir, yo no creo que en esa época alguien que haya vivido en ese entonces, y haya sido, por ejemplo, haya trabajado para el gobierno de la Unidad Popular, haya sido simpatizante de la Unidad Popular, haya estado involucrado directamente en la Unidad Popular, o haya estado involucrado en, por ejemplo, en movimientos subversivos que de alguna forma u otra trataban de llevar el socialismo primero contra este capitalismo que estaba instalado en Chile y después contra lo que intentaron hacer los militares. O sea, tenían conciencia de que tarde o temprano lo iban a matar, lo iban a asesinar, a torturar y un montón de cosas. Desde gente que tomaba fotos, los periodistas, hasta gente que había participado en el gobierno, y entre medio también están esas personas que con un fusil pensaron que iban a poder acabar con la tiranía. Ahora, eso no quiere decir que ellos se lo merecieran. Nadie merece morir así, por supuesto que no. Lo único que digo es que ellos tenían conciencia de que algo así les iba a pasar. Toda la gente que murió así de esos movimientos, obviamente. Sino por algo también muchos políticos, o algunos de esos políticos, o de esas familias, porque esa es otra cosa que vamos a tocar después, se fueron al exilio. Pero el problema no está en que no solamente torturaron gente que estaba involucrada directamente con la Unidad Popular o con estos movimientos. El problema es que se torturaron, se violaron, se asesinaron, se desaparecieron personas que eran parientes de toda esa gente, que no tenían nada que ver necesariamente. Porque, por ejemplo, pasa eso típico que, por ejemplo, yo, por ejemplo, puedo haber vivido en esa época y tengo un hermano que estaba en el MIR. Yo sabía que mi hermano estaba en el MIR, pero yo no quería tener nada que ver con él porque yo no estaba de acuerdo con que él estuviera en el MIR, no estaba de acuerdo con lo que predicaba en el MIR, no estaba de acuerdo con lo que se hacía en el MIR. Entonces yo no quería saber nada. No quería saber nada, no estaba enterado, no estaba metido, porque primero no me interesaba, segundo porque yo no quería estar metido en atados y problemas. ¿Y el problema necesariamente cuál fue? Que a mí me torturaron, que a mí me violaron, que a mí me reprimieron. Ese es el problema. Y eso no es justo. Eso no es justo. Y a mucha gente le pasó lo mismo. Ah, no puedes creer que un hermano... A ver, no puedes creer que alguien pueda haber tenido un hermano que está en el MIR. Pues eso sí, pasaba. Así como también pasaba esta caricatura que siempre se da que en una familia, por ejemplo, el papá apoyaba la tiranía. Y la mamá estaba en contra. Y se ponían a pelear en la mesa y todo, o a veces los hermanos, y de repente el papá golpeaba la mesa y decía, en esta casa no se habla de política, que esa es como la caricatura más típica. Bueno, así como había gente que apoyaba o estaba en contra de la tiranía de los militares, asimismo había familias donde había un miembro que estaba en el MIR o en el Frente o en otros movimientos, o los lautaristas, no sé, asimismo, pero ellos no tenían nada que ver, no querían saber nada, o no estaban de acuerdo en nada, y quizás ni sabían en algunos casos. Y lamentablemente esa gente también la torturaron, también la mataron, también la asesinaron, también la hicieron desaparecer. O también, bueno, o gente que tenía parientes donde el pariente que hacía era un periodista que tomaba fotografías de las marchas, de la represión, de cosas que si se estaban metiendo en la boca del lobo porque se estaban tratando de documentar cosas que la tiranía trataba de esconder. ¿Qué trataba de esconder? Los métodos de tortura, de violación de derechos humanos de muchas personas. Por eso también a muchos fotógrafos los mataron y cosas así. Por eso.
se está escondiendo eso. Yo no tengo, a lo mejor la gente que, hay gente que a lo mejor tiene conciencia de esto, hay gente que no. Ustedes yo creo que han escuchado más de alguna vez como algunas de estas señoras que fueron jóvenes durante la Unidad Popular y durante el golpe, durante la tiranía y que apoyaron la tiranía porque sacaron a los comunistas que los tenían muertos de hambre porque tenían que hacer filas para la JAP y todo el asunto a conseguir la comida, que pasaron hambre por eso, en fin. Ustedes escuchan como esas viejas de repente están comiendo, por ejemplo, en sus casas y de repente en Tele 13 sale que se abrió el caso donde fue asesinado fulano de tal el año 1974 por la DINA, donde se reabrió el caso y donde se está haciendo, donde el fiscal que está a cargo, que no sé, por decir algo, está hablando con los que están acusados y se les va a hacer interrogatorio y se los va a procesar, se los va a formalizar y todo ese asunto. Bueno, y lo primero que dicen es, pero ¿y por qué siguen hueveando tanto tiempo que ha pasado? Más cuando por ejemplo, se ve, por ejemplo, una de estas señoras, estas mujeres que fueron familiares de esa persona que está en el juicio, que es el familia, o sea, a ver, me voy a ordenar un poco. En el juicio se van a formalizar militares porque a fulano de tal lo torturaron, lo mataron y lo hicieron desaparecer. Y es típico que sale la hermana, la prima, la mamá, lo que sea, que dice, ay, pero ¿por qué? Pero es que esperamos justicia, esperamos saber qué pasó con él y la cuestión. Ya, entonces esa señora que está en su casa, esa señora que alguna vez apoyó la dictadura, la tiranía, perdón, escucha esto, dice, pero ¿por qué lo hacen ahora si ya que tanto tiempo que ha pasado, si esto es muy añejo, ¿por qué no se dejan de huear y no sé qué? Bueno, por un lado es porque no le importa sencillamente, pero también mucha gente no entiende por qué pueden pasar 30, 40, 50, 100 años y hay gente que todavía no se quede tranquila con ese tipo de cosas. ¿Por qué pasa eso? Bueno, yo me acuerdo que hace mucho tiempo una psicóloga me dijo, lo que pasa es que cuando un familiar querido fallece, uno tiene que tener, aparte del duelo, todo un proceso donde como que se despide de la persona. Y ese proceso nosotros lo hacemos generalmente cuando, bueno, primero vemos a esa persona morir, lloramos por ella, lo embalsaman, lo meten en un ataúd, después lo velan en una parroquia, en una iglesia, ¿sí? un día, dos, hacen la misa de despedida, o si no directamente se lo llevan al cementerio, se ve cómo lo entierran en el funeral, en fin, todo ese proceso. Ese es como el proceso de despedida. Lo de otro se llama el duelo. El duelo de estar llorando, de estar recordando, de estar extrañándolo, ya, es el duelo. Pero ese proceso de despedida es todo lo que describí, ¿ya? Ese proceso es necesario para las personas porque las personas se pueden despedir de su ser querido. O sea, como que van en ese trayecto que va pasando, van asimilando que esa persona ya no está, que ya no está en su vida, que desapareció. ¿Ok? Bueno, entonces, ustedes tienen que entender que un familiar de algún detenido desaparecido no ha vivido todo ese proceso donde primero esa persona desapareció sin saber en qué momento la mataron. No tienen después el cadáver para velarlo, para llorarlo, para después enterrarlo, ¿me entiendes? No tienen ese proceso. Desapareció de un día para otro. Entonces bueno, el ser humano no puede vivir sin ese proceso de repente. Siente que le falta algo, que algo está incompleto. Y es como darle la despedida que se merece, el recuerdo que se merece, en fin. Por eso esa gente, entre otras cosas, tiene esa energía para estar tantos años pidiendo que su ser querido se lo devuelvan. Porque así pueden terminar ese proceso y así, en cierto sentido, relajarse un poco. Y eso no necesariamente pasa con la gente que fue desaparecida en la de tiranía. Puede pasar con cualquier persona, cualquier mamá que tenga un niño, que ese niño fue secuestrado y que después no tenga pistas sobre él. Y que hasta que no lo encuentre, y esa mamá no va a descansar hasta que lo encuentre. Y pueden pasar 40 años, no van a saber nada del niño.
Y de repente, 40 años después, lo encuentran tirado en una bodega. Hasta ese entonces la mamá no va a estar tranquila. Porque igual va a tener que... Bueno, también está la preocupación de por qué se dio esto, el desapareció de la nada, de todo. Sí, pero eso también es una de las cosas más importantes que pasa en ese proceso. A cualquiera le puede pasar. Eso para que lo tengan en mente. Bueno, y con respecto a estos detenidos desaparecidos, ha habido muchas especulaciones de por qué, por ejemplo, los militares no revelan lugares donde están detenidos desaparecidos que faltan, gente que se hizo, gente que se mató y le quemaron, qué sé yo. Y a mí una vez un profesor que está en la universidad me contó algo interesante, que tenía muchos contactos, desde grupos como el MIR, del frente mejor dicho, hasta militares. Entonces tenía un amplio bagaje por todo eso. Y a mí me contó algo que era como muy interesante. Me decía, lo que pasa es que el ejército, ponte tú, tenía un mecanismo de defensa para tratar a estas personas. O sea, un mecanismo de defensa para tratar a estas personas y para salvarse ellos como institución. ¿Cuál era? Por ejemplo, habían 30 cadáveres que tenían que desaparecerlos. ¿Cómo lo hacían? A un oficial, pongámosle que es un teniente, un capitán, o algún rango medio, hasta mayor, por decir algo. A un teniente, capitán, un mayor, le pedían que se deshiciera de los 30 cuerpos. Y a lo más usaban unos 3, unos 4, 5 voluntarios, o sea, voluntarios en realidad, pelados, o tropas en realidad, para que con una pala, con lo que fueran, hicieran desaparecer esos cadáveres. Si tenían que acarrearlo al mar, lo acarreaban al mar. Si tenían que enterrarlo, lo tenían que enterrar. Si los tenían que quemar, los quemaban, en fin. ¿Ya? Esos 3, 4, 5 individuos eran los únicos que sabían dónde, qué es lo que hicieron con los cadáveres, dónde los dejaron, dónde lo hicieron desaparecer. Ya, nadie más sabía, nadie más tenía que saberlo, porque eso era lo otro. Él sabía, pero no tenía por qué informarle ni a su superior ni a nadie más del ejército qué había hecho con ellos. A nadie más. ¿Ya? ¿Y qué pasaba si ese oficial se moría? El secreto se iba a la tumba con él. Lo mismo pasaba con las tropas. ¿Me entiendes? Bueno, obviamente, si uno hablaba en esa época, también lo iban a castigar, no lo mataban, pues sí, esos tipos también estaban bajo presión. Obvio. Pero eso era lo que pasaba. Entonces, por eso no se extrañaba cuando, por ejemplo, había gente como Pinochet que no tenía idea qué pasaba con los cadáveres, ni el mismo Manuel Contreras. Manuel Contreras puede haber estado pendiente de muchas cosas, pero ese fue el mecanismo que utilizaron. Por eso de repente hasta el día de hoy hay mucho, nunca se supo dónde estuvo tal y tal y tal persona. Se pueden tener sospechas, se pueden tener ciertas ideas, pero así como puntos concretos, lugares concretos. Vaya a saber que al lado de la ciudad de Talca hay algún lugar lleno de gente así enterrada y uno no se va a enterar hasta que hay alguien que haya un hoyo ahí, no sé. Pero igual, y bueno, ahí surgen esos pactos de silencio de los que tanto se hablan. Pactos de silencio porque obviamente se callaron, por órdenes también, se quedaron callados y se tienen que ir al secreto a la tumba. Por eso pasa lo que pasó hoy día. Por último, vamos a hablar de lo que fue el suicidio de Allende. A ver, el suicidio de Allende es un buen ejemplo de que un suceso histórico puede ser interpretado de diversas maneras. Porque el suicidio se puede interpretar como un acto heroico y a la vez como un acto cobarde. Un acto heroico porque dio su vida, o sea, pagó con su vida, como decía él antes de morir, pagaré con mi vida la lealtad de mi pueblo. Por eso. Y se puede ver como un acto cobarde porque, por ejemplo, los detractores decían que fue un cobarde, no, porque no se enfrentó a los militares y cosas así.
Pero incluso también hay una mirada más dada por los psiquiatras, que es que, por ejemplo, hay gente, no sé si sea el caso Allende, yo estoy diciendo como para que se enteren. Hay gente que posee cierta soberbia, que fue criada con cierta soberbia, donde gente que los dejaron ser mucho cuando eran chicos, los dejaban hacer lo que querían, y pasaba que después esos niños nunca les pusieron límites, nunca nada, y cuando los castigaban, y de repente ellos se sentían con el derecho a hacer, esas personas sentían derecho a hacer lo que quisieran. Y cuando alguien les ponía un castigo, un reto o algo, se intentaban buscar la forma de escaparse de ese castigo, porque decían, yo no estoy como para que me castiguen. Entonces podría, no sé si el caso Allende de nuevo, pero también puede haber sido, si alguien como él, que está en la situación en la que está, va a ver que lo van a atrapar y lo van a matar o lo van a encarcelar o van a hacer cualquier cosa con él, se pega un tiro porque dice, yo no estoy dispuesto para que estos señores me castiguen, yo me voy. Esa también es otra interpretación, pero lo principal de esto es cómo el suicidio, o sea, no solamente este suicidio, sino un montón de acontecimientos históricos pueden ser interpretados de diversas maneras dependiendo del enfoque que uno le quiera dar. Esto, por ejemplo, en la historia occidental pasa con todo lo que fue el Holocausto, con el asesinato de John F. Kennedy, son ejemplos también. Van a haber otros ejemplos más, pero esos también en nuestra historia. Por eso es tan controversial para nosotros todo lo que fue esta época. La unidad popular, el golpe de Estado, la tiranía y la transición. Por eso todo esto es tan controversial para nosotros. Porque en realidad no hay una sola forma de leer estos sucesos. No hay. Hay varias formas. No solamente dos, que son la de los simpatizantes y de los opositores de uno o de otro. Más de dos formas. Muchas más. Es cuestión de ver. Es cuestión de ver el enfoque que uno quiera darle, ¿no? Tampoco existe la objetividad. O por si acaso hay gente que dice, no, es que yo estoy hablando objetivamente. La objetividad les digo que no existe, porque la objetividad, para ser objetivo, hay que ser subjetivo. Porque uno dice, estoy leyendo los datos, estoy leyendo datos concretos. Sí, pero cuando tú lees datos concretos, tú eliges qué datos quieres dar y qué datos no quieres dar. Y eso es ser subjetivo. Entonces ahí tu objetividad se acaba y termina. Así que, bueno, eso. Y por último, que se me estaba quedando en el tintero, es el hecho de que, por ejemplo, así como volviendo a esto de gobierno militar, dictadura, gobierno militar, dictadura, que yo decía que era una tiranía, por lo que les acabo de explicar hace un rato atrás, hay gente que dice, lo del 11 de septiembre de 1973 fue un golpe de Estado, y la gente que apoyó lo que fue el golpe de Estado, lo que fue la tiranía, dicen que fue un pronunciamiento militar. Yo les voy a decir una cosa, el golpe de Estado no tiene cabida si no hay un pronunciamiento militar, y el pronunciamiento militar no puede darse sin un golpe de Estado. Es decir, una cosa A nos lleva a B, necesariamente. O sea, el 11 de septiembre hubo un golpe de Estado seguido por un pronunciamiento militar, ¿vale? Ya. ¿Qué quiere decir esto? Porque, por ejemplo, el pronunciamiento militar fue como la toma oficial del poder por las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Ya, pero si las Fuerzas Armadas no derrocaron al gobierno anterior, ¿cómo se van a tomar el poder? Van a entrar ahí, se imaginan a los miembros de la Junta entrando como si nada por la moneda, así como, hola Salvador, oye, ahora nosotros vamos a ser gobierno, así que toma tus cosas, empácalas y vándate. No, pues eso no puede ser así, pues tienen que haberlos sacado, haberlos masacrado, qué sé yo. Por algo pasó lo que pasó, obvio. Por eso no puede haber pronunciamiento sin golpe de Estado. Tienes que derrocar el régimen anterior, al gobernante anterior, para poder instalarte y que haya un pronunciamiento. Y lo otro es que un golpe de Estado no sirve de nada sin un pronunciamiento militar. Ahora, bueno, puede haber sido otra cosa. Puede haber sido el nombramiento de algún gobernador civil, ¿entendí? Que fue como lo que se intentó dar en Venezuela el año 2002 cuando intentaron derrocar a Chávez, que pusieron un presidente interino. Puede haberse dado eso también. Puede haberse convocado que el Congreso tuviese el poder, no sé, un montón de cosas.
se puede haber puesto un rey, claro que aquí no sería el caso, pero por ejemplo en Europa si hay un golpe de estado de alguna democracia y ponen a un rey, por ejemplo en Francia, y colocan a un rey, por decirte algo, también. Pero por eso lo digo, por eso lo digo. Y claro, no puede haber un golpe de Estado, o sea, el golpe de Estado no tiene sentido si uno no hace un pronunciamiento militar o no hace algo donde uno explique oficialmente o haya una toma de poder oficial de una nueva forma de gobierno. En este caso el pronunciamiento militar. ¿eh? Muy bien, esas son todas las reflexiones que se querían compartir en esta fecha. Espero que les hayan encontrado interesantes. Si a ustedes les gustan algunas, no les gustan algunas, bien. Sí, de nuevo, y si quieren hacer alguna crítica a todo, se puede hacer con respeto. No se van a aceptar insultos personales, ni groserías, ni nada, y tampoco debates sobre eso. Porque si no van a ser borrados los comentarios, y si ya son todos del mismo tenor, vamos a tener que sacar los comentarios, porque si no, lamentablemente, no entienden. Porque yo sé que la gente se pone sensible con estos temas, se pone pasional, más que reflexiva. La idea es que dejemos de lado, bueno, no le voy a pedir a la gente que fue torturada, que fue violada, que fue asesinada o que pasó pestes y horrores, que sea reflexiva. Pero a todos los demás se los voy a pedir, porque ya es el momento de que empecemos a mirar este tipo de fechas dolorosas con ojos más reflexivos, con ojos más analíticos. ¿Ya? Eso sería todo. Espero que lo pasen bien en estas fiestas patrias y todo lo que vayan a hacer. Y se cuiden, ¿ya? Adiós.